Esto es Lenguas para Todos. Yo soy Jerónimo Roset y les doy la más cordial bienvenida a Let's Go, nuestras clases de inglés. El día de hoy es la tercera y última parte del tema de la conjugación de los tiempos verbales, su uso y sus estructuras gramaticales. Recuerda que en Let's Go compartimos contigo herramientas para la comunicación en lengua inglesa. Y para ello está con nosotros el maestro Raúl López Acero. Comenzamos. Let's Go. Gracias, Jero. Thank you very much. Thank you por estar con nosotros el día de hoy. En esta cápsula de Inglés por el Mundo vamos a hablar de otras aportaciones que han hecho los países de habla inglesa al resto del planeta. Una de las aportaciones más importantes que han hecho, aparte del lenguaje, ha sido la comida chatarra. La comida chatarra, que está, compuesta por una gran variedad de alimentos y entre los más famosos se encuentran hamburgers, hot dogs, fries, chocolates, etc. Tenemos las hamburguesas, los perros calientes, las papas fritas y los chocolates. Pero ¿por qué la comida chatarra es tan popular en todo el mundo? La comida chatarra es muy popular por diferentes razones. It's cheap, es muy barata. It's fast, por eso se le llama fast food, porque es rápida, vas a un lugar y la obtienes inmediatamente. It's convenient, porque la encuentras en todos lados, pero aparte satisface muchas necesidades psicológicas y sustituye algunas otras cuestiones corporales. Have you ever eaten junk food? ¿Has comido comida chatarra? Ahora vamos a ver los tiempos perfectos. Ya vimos los tiempos simples, ya vimos el presente, el pasado y el futuro simple. Ya vimos también las formas de hablar del futuro, los verbos regulares e irregulares, no en profundidad, pero sabemos de su existencia. Y ahora vamos a hablar de los tiempos perfectos. Con los tiempos perfectos lo que vamos a manejar son situaciones que ocurrieron en el pasado mientras otras situaciones estaban sucediendo al mismo tiempo. Nos van a decir también cuánto duró una acción y, la duración de la misma. ¿Sí? Vamos a utilizar el verbo have y has. ¿Sí? Para los tiempos perfectos, el auxiliar, así como para el futuro, así como para el presente, podemos utilizar el verbo to be en su conjugación am, is, are. Para el pasado utilizamos el verbo do y did, que veremos más adelante. Para el futuro utilizamos el auxiliar will, que no es el verbo to be, pero sirve de apoyo para el verbo to be. Tiene la misma función que el verbo to be, es auxiliar. Y en el presente perfecto o en los tiempos perfectos vamos a utilizar que el auxiliar es el verbo have. Aquí el verbo have no tiene la misma acción que expliqué anteriormente. Aquí no significa tener, aquí no significa pertenencia. Aquí significa, en español lo traduciríamos como haber. Como haber. ¿Sí? Entonces tenemos los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you, they. Y vamos a hacer la conjugación del verbo have. La conjugación del verbo have, aunque aquí significa haber y no tener, se conjuga de la misma manera. I have. Recuerden la pronunciación del verbo have, no es have, es had, have. I have, you have, he, she, it has, we, you, and they have. Y lo que vamos a hacer para formar una oración, tenemos los pronombres personales, el auxiliar have, has, y vamos a utilizar los verbos, pero no en su forma simple. Los verbos van en pasado participio. Todos los verbos se conjugan en su forma simple, en pasado y en pasado participio. ¿Sí? Vamos a ver el pasado participio de algunos de estos verbos. Como no hemos visto los verbos regulares e irregulares en profundidad, solamente voy a tomar algunos de estos para dar los ejemplos. Tenemos el verbo jump. El verbo jump en su forma simple, jump. En pasado, jumped, porque es un verbo regular. Y en pasado participio tiene la misma forma de el pasado, jumped. Entonces, nos deshacemos de esto y para formar una oración en el tiempo perfecto, utilizamos I o you, cualquier pronombre personal que quieran, la conjugación del verbo have más el verbo participio. En este caso tendríamos jumped.
I have jumped. Yo he saltado. La terminación de los verbos en pasado participio en español es el equivalente a ado, ido, to, so y cho. Esto no es inglés, esto es español. Sí, pero es la terminación que tienen en el español los verbos en pasado participio. Entonces, I have jumped, yo he saltado. Si alguien te pregunta, what have you done while I was away? ¿Qué has hecho mientras estaba fuera? Y si tú estuviste saltando, podrías decir, yo he saltado la cuerda. I have jumped rope. Es una acción que pasó en un tiempo pasado mientras otras acciones estaban sucediendo. ¿Sí? I have jumped. Vamos a ver otro verbo. El verbo sing. El verbo sing es en su forma simple. Sang en su forma en pasado y sung en el pasado participio. Entonces, vamos a quedarnos con el pasado participio y decimos, yo he cantado, tú has cantado, I have sung, you have sung, he has sung, we have sung. ¿Qué hemos cantado? Puede ser, yo he cantado, si te preguntan si has realizado la acción o si has cantado, no sé, algún estilo musical, por así decirlo. ¿Sí? I have sung opera before. Yo he cantado ópera antes. Acuérdense que los tiempos perfectos nos hablan cuándo sucedieron las cosas o la duración en la que sucedieron las cosas. ¿Sí? Y así tenemos los otros verbos. Como no quiero complicar un poquito porque no he explicado las diferencias de los verbos en presente, pasado y pasado participio, voy a explicar solamente uno o dos más. El verbo eat. Eat es el verbo en su forma simple. En el infinitivo sería to eat, pero el verbo en su forma simple es eat. En pasado es ate. Y en pasado participio, eaten. Para expresar que hemos comido algo, hablábamos de la comida chatarra anteriormente. Si ustedes, y les pregunté al final, ¿han comido comida chatarra? Ustedes responderían, yes, I have eaten junk food. He comido comida chatarra, ¿sí? Tenemos también los tiempos perfectos, tienen diferentes estructuras gramaticales. Ese es el presente perfecto, el que acabo de explicar, es el presente perfecto. Existe el pasado perfecto. El pasado perfecto se forma con la forma en pasado del verbo tener. La forma en pasado del verbo tener es had y volvemos a tener lo mismo. Ahora voy a utilizar otro pronombre personal y voy a poner Efren had eaten hot dogs this morning. Efren había comido hot dogs esta mañana. El pasado perfecto, este es el presente perfecto, este es el pasado perfecto. El pasado nos dice de cosas que habían sucedido, no cosas que han sucedido. Todos estos tiempos expresan acciones que sucedieron en el pasado, pero tienen sus diferencias. Esto es algo que ha pasado, esto es algo que había pasado. Pero para que sea más claro este ejemplo, tenemos que agregar qué otra cosa estaba pasando cuando Efren había comido los hot dogs. Efren había comido hot dogs esta mañana mientras, while I was in a phone call. Él había comido hot dogs esta mañana mientras yo estaba en una llamada telefónica. ¿Sí? Entonces los tiempos perfectos los vamos a encontrar en diferentes modalidades. En presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo. Y así hay muchas otras variedades del idioma. Pero estas son las dos explicaciones
más básicas sobre el uso de los tiempos perfectos, para hablar de cosas que sucedieron en el pasado mientras sucedían otras cosas. Recuerden que es el sujeto, el verbo, have o had, dependiendo de lo que estemos expresando, el verbo en pasado participio y el complemento, que puede ser tan largo como ustedes lo aprecian ahora. ¿Sí? Muchísimas gracias, espero que haya quedado claro y nos vamos a la siguiente sección. Después de nuestra clase aquí en Let's Go con el maestro Raúl, es momento de conocer un dato interesante sobre el tema del día de hoy, Raúl. Sí, gracias, Gero. ¿Sabías tú que el dramaturgo inglés Shakespeare, que escribió obras tan memorables como Romeo y Julieta, Otelo y muchas otras, inventó más de 1,700 palabras del idioma inglés? Cuéntanos. Bueno, él al escribir sus obras se dio cuenta de que no tenía suficiente vocabulario porque al año se agregan 4,000 palabras nuevas en el idioma inglés. Entonces él no tenía suficiente vocabulario para escribir sus obras y expresar lo que quería decir e inventó más de 1,700 palabras. Entre ellas la palabra addiction, que quiere decir adicción, la palabra archivillano, ¿sí? Que está compuesta por la palabra arquero y villano, o sea, una persona que es vil. También inventó la palabra champion, que es campeón, la palabra torture, que es tortura, y la palabra worthless, entre muchísimas otras. Worthless, que quiere decir inútil, que carece de valor, ¿sí? Algo que no te sirve para nada. Al igual que en español, la producción literaria hace aportes al lenguaje, al idioma. Lo mismo en el caso de la lengua inglesa, ¿no? Así es. Bueno, continuamos en Let's Go. Ahora en Let's Go es momento de platicar de inglés en tu vida. Raúl, como maestro, quizás estos temas que hemos visto desde hace 2 clases, hace 2 programas y el de hoy, sea lo más complejo de enseñar y también, digamos, lo más complejo de aprender. Bueno, los tiempos perfectos son difíciles de entender, pero hay cuestiones mucho más complejas en el idioma que veremos después. Pero los tiempos perfectos, los verbos que tienen más de un significado son siempre muy complejos de entender y de aplicar correctamente. Por ejemplo, el verbo to be, que quiere decir ser o estar, o el verbo have, que quiere decir tener o haber, resulta un poquito complejo asociarlos adecuadamente cuando quieres construir una oración. Es porque también no hay, digamos, en nuestro idioma, en el español, equivalencias en esas conjugaciones, o en esa forma de expresar el tiempo. Exactamente. Bueno, sí hay, pero no pertenece al mismo verbo. El verbo tener es uno y el verbo haber es otro completamente diferente. Cuando lo asocias, de repente los alumnos tienden a confundir si estás hablando de los posesivos o si estás hablando de algo, de alguna acción que hayas realizado, etcétera. Pero sí hay cuestiones mucho más complejas del idioma. ¿Y hay algunas estrategias o, digamos, lineamientos que tú hayas seguido que hayan facilitado compartir esto con los alumnos? Claro que sí. De hecho, el que entiendan cómo se forma una estructura gramatical, y no sé si lo has notado, pero sí, desde que empezamos con el verbo to be, todas las estructuras en oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, sus respuestas cortas, afirmativas y negativas, todas siguen la misma estructura. El verbo, el sujeto va siempre en el mismo orden, el verbo va siempre en el mismo orden, el complemento va siempre en el mismo orden, entonces eso facilita mucho la comprensión para desarrollar de manera escrita, de manera hablada, el lenguaje. Y por último, Raúl, ¿algún consejo para quien quiera aprender ya estas estructuras un poco más complejas del idioma? Lo importante es aprender los verbos. El vocabulario es vital, por eso estamos trabajando con mucho vocabulario, por eso estamos trabajando con las estructuras, porque si no tienes palabras, puedes entender la estructura gramatical, pero si no tienes palabras para expresarlo va a ser complejo. La práctica es lo más importante. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Continuamos, esto es Let's Go. Pues llegamos al final de otra emisión de Let's Go, nuestras clases de inglés de lenguas para todos. Quédense con nosotros en la siguiente emisión. Recuerden que en Let's Go compartimos con ustedes herramientas básicas para la comunicación en lengua inglesa. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que sugerirnos, pueden escribirnos al correo electrónico que está apareciendo en pantalla. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Let's Go.